Recibí ese primer correo electrónico una tranquila tarde de martes. El asunto simplemente decía, ¿estás aburrido? Por supuesto que sí, murmuré, reclinándome en mi gastada silla de oficina. Todos los días eran lentos en esta oficina. A mi jefe le importaba un bledo, y francamente, a mí tampoco. La mayor parte del tiempo, ni siquiera estaba del todo seguro de cuál era mi trabajo. Oficialmente, era un empleado de entrada de datos. En realidad, tenía quizás 2 horas de trabajo real al día, lo que me dejaba otras 6 para mirar la pantalla, trastear con el teléfono o sumergirme en un profundo temor existencial. Hice clic en el correo electrónico y lo revisé con escepticismo. Decía, ¿estás insatisfecho con tu vida? ¿Necesitas más estructura? Podemos ayudarte. Visita nuestro sitio y regístrate hoy mismo. Una estafa obvia, me reí entre dientes. Pero el aburrimiento es una gran motivación, y un virus podría haberme dado algo interesante con lo que lidiar. Activé mi antivirus, abrí mi VPN y hice clic en el enlace. La página web era completamente blanca con letras negras en negrita en la parte superior. 5 reglas para sobrevivir a lo sobrenatural, y otros sucesos extraños. Debajo había una pregunta sencilla. ¿Aceptas? Con opciones de sí o no. Dudé un momento, sonriendo. Una roca probablemente era más supersticiosa o espiritual que yo. Fantasmas, demonios, reglas sobrenaturales, nada de eso era real para mí. Aún así, no tenía nada mejor que hacer, así que acepté. Un gran gracias apareció en la pantalla. Me reí en voz baja, negando con la cabeza mientras cerraba la sesión y me estiraba. Qué buena hora para un café, me susurré. Me dirigí a la sala de descanso. El olor rancio a galletas y café quemado me dio la bienvenida, como siempre. El zumbido de la cafetera seguía, acompañado de una leve tos y algún que otro sollozo de compañeros cuyos nombres apenas conocía. La sala de descanso era posiblemente el lugar más deprimente del edificio, lo cual ya era decir algo. Jamie. Amigo, ¿qué pasa, perro? Dijo la voz de Patrick, destrozando mi frágil paz. Me encogí por dentro. Si charlar era una tortura, charlar con Patrick era como si me estuvieran ahogando. Patrick, felizmente inconsciente de ello, nos consideraba amigos. También tenía la incómoda costumbre de ver pornografía en su cubículo durante las horas de trabajo, algo que nuestro jefe convenientemente pasaba por alto. Una vez, estaba atendiendo una llamada con un cliente cuando el cubículo de Patrick resonó con inconfundibles sonidos de satisfacción. El cliente, comprensiblemente, estaba profundamente confundido, y yo solo deseaba que la tierra se abriera y me tragara por completo. Patrick se lanzó de inmediato a contar una historia irrelevante, haciendo gestos enfáticos con las manos. Ajá, decía de vez en cuando, wow, qué guay, mientras me desconectaba por completo. Mi café por fin terminó de prepararse. Me serví una taza, le añadí crema y azúcar, y comencé a remover distraídamente. Al llevarme la taza a los labios, me quedé paralizada en el acto. Detrás de Patrick, más allá de sus brazos que se agitaban salvajemente, algo llamó mi atención. Una mano pálida y fantasmal se cernía sobre la puerta de la sala de descanso, con los dedos retorciéndose erráticamente. Me dio un vuelco el corazón, pero forcé una sonrisa. Debía ser alguna broma, un intento de insuflar vida a este monótono infierno. Una cabeza siguió a la mano, luego un torso, luego piernas. Una mujer entró tambaleándose en la habitación, de unos 30 y tantos años, aunque la decadencia dificultaba determinar su edad. Su piel estaba manchada, pálida y podrida, con manchas desprendidas como papel pintado viejo. El olor empalagoso de la descomposición se mezclaba inquietantemente con el del café recién hecho. Llevaba un delantal verde que me resultaba familiar, con una etiqueta con su nombre prendida torcidamente que decía, «Hola. Me llamo Shannon». Sonriendo aún más, la observé acercarse, esperando que algún compañero se diera cuenta de lo absurdo del momento, pero nadie levantó la vista. Ni siquiera Patrick, a pesar de que pasó muy cerca de él. Se tambaleó directamente hacia mí, con la mirada nublada pero concentrada. Se detuvo a centímetros de mí, extendió la mano, me arrebató la taza de café y fingió verter algo invisible en ella, con sus dedos huesudos temblando ligeramente. Me la devolvió con una grotesca sonrisa, mostrando los dientes, antes de desaparecer a trompicones. Me reí nerviosamente, mirando a mi alrededor. Aún así, nadie reaccionó. Se me erizaron los pelos de los brazos con inquietud. Algo no encajaba, la broma se volvía cada vez menos divertida. Patrick me miró fijamente, con irritación y confusión grabadas en su rostro. «Hermano, ¿estás sordo o algo así?», preguntó. Parpadeé que... Me sobresalté. «Llevo 5 minutos intentando llamar tu atención. Te has quedado ahí parado, mirando al vacío». «¿En serio?», pregunté, intentando restarle importancia. Patrick no se inmutó. «Sí, hombre, en serio. ¿Te sientes bien?».
Ah, sí, solo estoy cansada, mentí, forzando otra risa. Patrick gruñó dubitativamente y se dio la vuelta, negando con la cabeza. Miré la taza de café que Shannon me había preparado. Parecía normal y olía normal, pero algo me tiraba de la cabeza, gritándome que la dejara. Aún así, por pura incomodidad y desafío, di un sorbo. Inmediatamente escupí el líquido, fallando por poco y golpeando a Patrick, que saltó hacia atrás con disgusto. Amigo. ¿Qué demonios? Espetó, retrocediendo hacia la puerta. Hoy te pasa algo muy grave. Ignorándolo, me quedé mirando el vaso. Tenía la textura del aceite de motor y el sabor acre y medicinal del Daiquil. Con el estómago revuelto, lo tiré de golpe sobre la encimera y volví corriendo a mi cubículo. Mis compañeros de trabajo levantaron la vista de sus pantallas para seguirme con curiosidad. Me temblaban ligeramente las manos al volver a conectarme a la computadora. Allí, en la parte superior de mi bandeja de entrada, había otro correo electrónico nuevo, de remitente desconocido. Su línea de asunto decía simplemente: regla número 1. Nunca revuelva el café en sentido contrario a las agujas del reloj. Durante la semana siguiente, ajusté mi rutina para adaptarla a la regla número 1. Al principio, cometí un desliz por pura costumbre, removiendo soñolienta en sentido contrario a las agujas del reloj y sin siquiera pensarlo. Cada error atraía a Shannon, la barista fantasmal, que se arrastraba sigilosamente desde rincones oscuros, tropezando torpemente en mi cocina. Murmuraba ininteligiblemente mientras vertía ingredientes imaginarios en mi café, convirtiéndolo en algo espeso, repugnante y de sabor medicinal. Las primeras veces fue horrible. Para el jueves, simplemente suspiré y tiré el café podrido por el fregadero. ¿Cómo puedes siquiera asimilar algo así? Al principio atribuí la culpa a alucinaciones o a alguna broma pesada de Patrick y los demás en el trabajo. Quizás me pusieron algo en la comida para fastidiarme, no me extrañaría. Pero en el fondo, sabía que no era normal, era algo que no podía explicar con lógica. Fue inquietante, pero el viernes ya era un experto en remover en el sentido de las agujas del reloj. Ese domingo por la noche, mientras yacía en el sofá, temiendo otra semana de trabajo inútil, mi teléfono vibró. Era otro correo del misterioso remitente. Lo abrí, con el pulso ligeramente acelerado. Regla 2. No veas películas de terror después de medianoche sin cubrirte los pies. Lo miré con escepticismo, casi riendo. Otra superstición tonta, otra regla aparentemente inofensiva. Sintiéndome un poco desafiante, miré el reloj, las 23:23, y decidí probarlo, dejando de lado toda precaución. Puse mi película favorita, La cosa de John Carpenter, apartando la manta de mis pies a propósito al empezar la película. El reloj pasó de la medianoche sin que me diera cuenta. Estaba absorto, hasta la escena en la que Bennings fue sorprendido en plena transformación. Un repentino cosquilleo gélido me recorrió los pies, como si unos deditos congelados me rozaran la piel. Rápidamente, cogí la manta, pero era como si mi cuerpo se hubiera envuelto en hielo invisible. El pánico me invadió cuando la sensación me subió por las pantorrillas, luego por los muslos, inmovilizándome en una oleada creciente de terror paralizante. Desesperadamente, logré apagar el televisor. En cuanto la pantalla se apagó, el calor me inundó las piernas, y la parálisis gélida se evaporó como si nunca hubiera sucedido. Me quedé allí sentado, jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza, consciente de que dormir sería difícil esa noche. El día siguiente en el trabajo fue duro. La falta de sueño me carcomía la cordura, e intenté encontrar una explicación lógica. Buscar en mis archivos de correo electrónico y foros no me dio resultado. Era como si los correos originales nunca hubieran existido, borrados de la realidad, dejando solo mis notas manuscritas como prueba. Mi sentido de la realidad empezó a desvanecerse de mi mente como el agua que gotea de un grifo abierto. Aún así, a pesar del terror, tuve que admitirlo, mi vida se había vuelto mucho menos mundana. Por fin llegó la tarde del viernes, con la promesa de 2 días libres de trabajo monótono y los comentarios sin filtro de Patrick. Justo cuando estaba recogiendo, otro correo electrónico sonó en mi teléfono. Regla 3. Evita sacar la basura durante la luna llena. Me quedé mirando la pantalla y susurré la regla en voz alta, mirando inmediatamente la siguiente luna llena, exactamente dentro de 2 semanas. La anoté en una libreta, decidida a respetarla. Sin embargo, con el paso de los días, la curiosidad y el aburrimiento superaron a la cautela, y cuando llegó la luna llena, me encontré llevando la basura descuidadamente hacia el compactador del apartamento, con la luz de la luna brillante y casi hipnotizante. Mirar fijamente el brillante orbe lunar hizo que mis problemas parecieran insignificantes. Ese momento de tranquilidad fue interrumpido por el bocinazo de un coche que me devolvió a la realidad. Avergonzado, saludé torpemente y tiré la basura al compactador, limpiándome las manos con dramatismo. Me quedé allí, esperando algo sobrenatural, algo aterrador. 30 minutos después, sin incidentes, la decepción me abrumaba.
Empecé a regresar a casa cuando una sombra que se escabullía me llamó la atención. Una pequeña rata que se dirigía velozmente hacia el compactador. Lo seguí con cautela, iluminando el compartimento oscuro con mi linterna y captando al roedor mordisqueando la basura con avidez. Giró, siseó bruscamente ante el repentino rayo de luz y desapareció en el interior. Ignorándolo, me dirigí a casa, decepcionado pero aliviado de que no hubiera ocurrido nada peor. Ese alivio duró apenas unos días. La siguiente vez que saqué la basura, al abrir la puerta del compactador vi algo sacado de una pesadilla. Se me cortó la respiración y la bolsa se me escapó de las manos. La rata había crecido hasta alcanzar el tamaño de un perro grande. Se giró hacia mí. Sus ojos negros reflejaban la tenue luz de la farola. La baba goteaba de sus enormes incisivos y un siseo grave y depredador brotó de lo más profundo de su garganta. Cerré el compactador de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza de terror. Antes de que pudiera alejarme, un estruendo atronador resonó desde dentro. La rata bestia se abalanzó violentamente contra la puerta metálica. Sabía que estaba allí y tenía hambre. Corrí de regreso a mi departamento, cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer al suelo, con la mente llena de preguntas. En los días siguientes, empezaron a llegar informes poco a poco. Mascotas desaparecidas, vecinos que susurraban con ansiedad sobre el avistamiento de una enorme criatura acechando por la noche. Con el tiempo, los folletos de mascotas desaparecidas dieron paso a informes de personas desaparecidas. Una nueva leyenda urbana se arraigó. Los lugareños hablaban en voz baja sobre una rata gigante y monstruosa que rondaba la zona bajo la luna llena, llevándose a cualquiera lo suficientemente insensato como para salir solo. Cada nueva desaparición avivaba mi culpa y me remordía la conciencia. Había desatado este horror simplemente por aburrimiento y negligencia. Era mi culpa. Mi descuido al no respetar las normas había puesto en peligro a personas inocentes. Sin embargo, durante las semanas siguientes, las desapariciones cesaron. La criatura pareció desvanecerse tan misteriosamente como había aparecido. Durante ese tiempo, una culpa profunda y persistente se instaló en mis huesos. La monstruosa rata era mi responsabilidad. Esas mascotas desaparecidas, los rumores de miedo en el vecindario, todo se relacionaba conmigo. Había pasado toda mi vida aburrida y descuidada, sin darme cuenta de que mi egoísmo podía herir a otros. Ahora que lo había hecho, me obligaba a reevaluarlo todo. Decidí tratar estas reglas con renovado respeto, consciente ahora de la ligereza con la que había ignorado las consecuencias, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Aún quedaban 5,5 reglas por cumplir, y no tenía ni idea de qué significaba él. 5 en ese momento. Una noche, mientras daba vueltas en la silla de mi escritorio en casa, absorto en mis pensamientos sobre lo que había hecho y cómo podía mejorar, mi vista se posó en algo inusual en lo alto de mi estantería. Era una estatua de porcelana de un gato Neko, de esas que se ven saludando desde el mostrador de un viejo restaurante chino familiar. Solo que sabía que nunca había tenido una. Estaba vieja, desportillada alrededor de las patas, con la pintura descolorida y desgastada. Sus ojos no solo estaban cerrados, sino apretados, sellados a la fuerza. Dejé de girar y lo miré fijamente durante un minuto entero, casi desafiándolo a moverse. Mi teléfono vibró. Era el timbre familiar de una notificación de correo electrónico, y sentí que se me aceleraba el pulso al contestar. La pantalla decía, simplemente, regla 4. Siempre acaricie el gato cuando tenga los ojos abiertos. Mi mirada volvió de golpe a la estatua, y el alivio me invadió al ver que sus ojos seguían cerrados. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en encontrarme con la mirada que se escondía bajo esos párpados. Consideré tirar la estatua inmediatamente, tirarla a la basura y lavarme las manos de cualquier horror que me aguardara. Pero los destellos de la criatura rata y esos ojos fríos y oscuros me atormentaban. Estas reglas no eran ninguna broma. De mala gana, anoté la regla 4 en mi creciente cuaderno de precauciones. Al día siguiente, invité a unos amigos. Se suponía que sería un respiro de la locura con la que había estado lidiando, una noche relajante de Mario Kart, una combinación de cerveza barata con el clásico Mario Kart. Justo cuando me puse de pie, tambaleándome ligeramente por el alcohol, con risas resonando a mi espalda, algo al otro lado de la sala me llamó la atención. Se me encogió el estómago. Los ojos de la estatua del gato estaban muy abiertos, con un brillo anormal, fijos en mí. Su cabeza de porcelana se había girado ligeramente, siguiendo mi mirada. La risa detrás de mí se fue apagando cuando mis amigos notaron que me había puesto rígido. ¿Estás bien, amigo?», preguntó Zack arrastrando las palabras, con la voz ligeramente preocupada bajo el efecto del alcohol. Asentí rígidamente, forzando una débil sonrisa. Tanto Zack como James permanecieron en silencio, observándome con cautela. Lentamente, sintiéndome ridículo, crucé la habitación hacia la estatua y puse una mano temblorosa sobre su cabeza.
Mis dedos rozaron su fría superficie y, afortunadamente, los ojos se cerraron gradualmente y la cabeza volvió suavemente a su posición original. Me giré torpemente, captando las miradas confusas de mis amigos. Zack se echó a reír. Hermano, ¿qué tan borracho estás? James se unió, con la cerveza salpicándole la boca. ¿En serio, amigo, estás bien? ¿Necesitas salir más? Forcé una risa, enmascarando mi miedo y vergüenza, mientras mis ojos seguían dirigiéndose con sospecha a la estatua, que afortunadamente permanecía quieta. Durante los días siguientes, revisé meticulosamente la estatua, asegurándome de que sus ojos permanecieran cerrados. De hecho, el encuentro con la estatua desencadenó cambios inesperados. Me vi dejando de tomar café por completo y optando por el té para minimizar cualquier incidente sobrenatural. Mi rutina nocturna también cambió. Se acabaron los maratones de televisión nocturnos, solo leer temprano y dormir bien. Incluso empecé a hacer compost, intentando desesperadamente evitar otro incidente desastroso con el compactador de basura. Estas reglas, por aterradoras que fueran, inadvertidamente me habían empujado a convertirme en una mejor persona. Sin embargo, era difícil abandonar los viejos hábitos. Una mañana, con retraso y estresado, salí corriendo sin mirar la estatua del gato. El tráfico era un infierno, los coches avanzaban a pasos agigantados, frustrantemente pequeños. La ansiedad me latía en las sienes mientras miraba el reloj constantemente. Los números rojos se burlaban de mi retraso. Una extraña sensación me hormigueó en la nuca, un aliento cálido y húmedo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré la cabeza bruscamente. Nada. Apagué la radio, culpándola por los susurros apagados que juraría haber oído, pero el silencio solo acentuó la sensación. La paranoia empezó a apoderarse de mí, una densa niebla nublando mi mente racional. ¿Estaba el gato con los ojos abiertos cuando me fui? ¿Había sido descuidado otra vez? Justo cuando el tráfico volvía a moverse y yo intentaba calmar la respiración, una pequeña figura se coló delante de mi coche. Se oyó un ruido sordo y un chirrido de neumáticos espantoso. Los frenos chirriaron y los bocinazos resonaron mientras los vehículos me esquivaban. Con el corazón latiéndome con fuerza, salí tambaleándome hacia el frente de mi coche. Allí, tendido inmóvil sobre el asfalto, estaba el cuerpo de una niña pequeña, de no más de 10 años. Se me heló la sangre. El pánico me agarró el pecho mientras me arrodillaba a su lado, dándole la vuelta con cuidado. Retrocedí y me tambaleé hacia atrás horrorizado. Su rostro no era humano. Unos ojos felinos, grandes y brillosos, me miraban fijamente, con rasgos grotescamente distorsionados, como los de un gato, con dientes afilados que sobresalían de su boca abierta. La criatura comenzó a levantarse lentamente, con las extremidades sacudiéndose de forma antinatural, su mirada fija en la mía mientras una siniestra sonrisa, mostrando los dientes, se extendía por su rostro. La adrenalina me invadió. Corrí de vuelta a mi coche, cerrando la puerta de golpe y alejándome a toda velocidad. Mirando por el retrovisor, la chica gato permanecía inmóvil, agitando la mano lentamente como despidiéndose. Mi respiración era agitada y el corazón me latía con violencia en el pecho mientras la imagen de su rostro retorcido y sonriente se grababa en mi memoria. Al llegar a la oficina, corrí a mi cubículo, jadeando como un perro y completamente desorientado. Los sucesos de esa mañana se repetían en mi mente como una película de terror en bucle. Mientras avanzaba por los pasillos tenuemente iluminados, juraría haber visto siluetas moviéndose rápidamente entre los escritorios, formas oscuras y amenazantes que acechaban en el rabillo del ojo, pero me negué a mirar directamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada paso que me acercaba a mi cubículo se adentraba más en una pesadilla. Finalmente, al llegar a mi pequeño espacio de trabajo, me desplomé en la silla y hundí la cabeza en un rincón, cerrando los ojos con fuerza. Por un instante reinó el silencio, pero luego surgieron sonidos a mi alrededor. Extraños movimientos arrastrados, susurros mezclados grotescamente con maullidos felinos, que se acercaban cada vez más a mis oídos. El pánico me invadió. Mi cuerpo se llenó de sudor frío. Gotas resbalaban por mis sienes y salpicaban el escritorio. Por favor, detente, murmuré débilmente, agarrando el escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La puerta del cubículo se abrió de golpe y me di la vuelta, casi saltando del susto. Era Patrick, que parecía aún más asustado que yo. Oye, amigo, llevo como 5 minutos llamando, dijo nervioso. Sus ojos se abrieron de par en par, confundido y con cierto horror. Vaya, jaja, qué broma tan graciosa. Muy escalofriante. ¿De qué demonios estás hablando, Patrick? No estoy haciendo ninguna broma. Espeté, secándome el sudor de la frente. Claro. Patrick se señaló la cara con nerviosismo, haciendo círculos con los ojos. Unas lentillas geniales o lo que sea. Retrocedió torpemente, lanzando miradas ansiosas por encima del hombro mientras se iba.
Confundido, me toqué la cara rápidamente, buscando algo inusual, pero no encontré nada. La ansiedad crecía, así que me dirigí al baño a trompicones. En el camino, algunas cabezas me observaban con curiosidad desde detrás de las mamparas, y susurros se alejaban cada vez que miraba. Las luces del baño zumbaban suavemente mientras corría hacia el espejo. Mis ojos habían cambiado. Las pupilas estaban entreabiertas, alargadas verticalmente como las de un gato, penetrantemente antinaturales. Me tambaleé hacia atrás, conteniendo la respiración para contener un grito que amenazaba con salirme de las entrañas. No, no, no. Salí a toda prisa del baño, corriendo hacia el aparcamiento, sintiendo decenas de ojos invisibles clavados en mi espalda. Mientras conducía a casa, las sombras se extendían y se retorcían junto a la carretera, figuras oscuras deslizándose entre los árboles, observando cada uno de mis movimientos. En mi apartamento, me temblaban las manos violentamente al abrir la puerta. La estatua del gato me esperaba dentro, con la cabeza vuelta hacia la entrada, los ojos aún cerrados, pero su postura irradiaba hostilidad. En lugar de su habitual pose de señas, estaba encorvada, siseando en silencio, lista para saltar. Me giré apenas una fracción de segundo para colgar las llaves y vi sus ojos, abiertos de par en par, como dos vacíos negros que me miraban fijamente. El pulso me rugía en los oídos. Temblando incontrolablemente, me acerqué, extendiendo la mano con cautela para acariciar la cabeza de la estatua. En el instante en que mis dedos rozaron la fría superficie de cerámica, un dolor agudo y agonizante estalló en mis ojos, como si agujas se me clavaran profundamente, retorciéndose con saña. Me desplomé, retorciéndome y gritando de angustia, con las manos aferrándome la cara, sintiendo garras invisibles aferrándome y desgarrando mis globos oculares. Entonces, tan repentinamente como empezó, el dolor desapareció. Sin aliento y aterrorizado, parpadeé rápidamente y mi visión se aclaró. La estatua había vuelto a su posición habitual, con los ojos cerrados en paz. Corrí al baño y mi reflejo ahora mostraba mis propios ojos. El horror se había borrado como si nunca hubiera sucedido. Una risa histérica y aliviada escapó de mis labios. Le escribí a mi jefe con voz temblorosa. Me fui a casa enfermo. Me estoy tomando unos días libres. A la mañana siguiente, otra temida notificación me despertó el teléfono. Me dio un vuelco el corazón, anticipando más tormento, pero abrí rápidamente el correo electrónico. Regla 5. Deja siempre exactamente una luz encendida cuando salgas de casa. Exhalé lentamente, anoté la regla con cuidado y la memoricé. Las reglas se intensificaban, y las consecuencias de ignorarlas eran cada vez más severas. Estaba claro que ya no podía permitirme cometer errores. Pasé los días siguientes organizando mi apartamento, limpiando meticulosamente mientras pocas paranormales murmuraban suavemente de fondo. Irónicamente, nunca había sido supersticioso, y a menudo descartaba las historias de fantasmas y demonios como si fueran tonterías para llamar la atención. Pero dadas mis experiencias recientes, quería saber más, comprender lo inexplicable. Finalmente llegó otro correo electrónico. Regla 6. Saluda siempre a los animales que encuentres con un gesto de la cabeza o una palabra educada. Me reía a carcajadas al leer esto, imaginando lo absurdo que me vería saludando a cada animal callejero. Pero mi diversión no duró mucho. Empezó con ardillas y pájaros. Estaba paseando, absorto en mis pensamientos, cuando una ardilla en una cerca cercana se paralizaba de repente a medio masticar, girando su cabecita hacia mí en una cámara lenta antinatural, con los ojos negros como piedras pulidas. Los pájaros también detenían su vuelo, congelados en el aire como si alguien hubiera pulsado pausa, hasta que los saludaba. Solo entonces reanudaban sus vidas, los pájaros piaban alegremente y las ardillas se alejaban corriendo como criaturas normales. Incluso las mascotas de la gente se comportaban de forma extraña. Una vez, un Golden Retriever, en su paseo diario, se detuvo y giró la cabeza mecánicamente, mirándome fijamente con ojos tan oscuros que parecían insondables. Buenas tardes, dije torpemente, provocando que su cola volviera a menearse con entusiasmo. La dueña del perro se rió, una mujer guapa de mi edad, más o menos. ¿Le gustas? Sonrió con cariño. Entablamos una conversación que fluyó sin esfuerzo y antes de que me diera cuenta, tenía su número guardado como April. Este extraño conjunto de reglas, que antes me aterrorizaba, empezó a transformar mi vida en algo mejor. Mi apartamento estaba más limpio, dormía más profundamente y ahora incluso mi vida social mejoraba. Por primera vez en años, el aburrimiento me estaba dejando atrás. Pero justo cuando creía haber encontrado algo de estabilidad, llegó otro correo electrónico, sumiendo mi corazón en un terror gélido. Regla 7. Evite el contacto visual con cualquier reflejo durante un corte de energía. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo la ansiedad subir como bilis por mi garganta. Un escalofrío me recorrió la espalda, el miedo me invadió las entrañas. Algo iba muy mal.
Empaqué rápidamente, ansioso por llegar a casa y evaluar la situación. Pero en cuanto abrí la puerta, se me encogió el estómago. Se había ido la luz. La oscuridad me oprimía los ojos, las sombras eran más densas de lo habitual. Maldije en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba sin luz? Había roto la regla número 5, la de dejar siempre una luz encendida. Encendí la linterna del móvil, revelando el caos. Platos amontonados en el fregadero, migas esparcidas por la encimera, muebles movidos de forma antinatural, la estatua del gato Neko de la suerte volcada de lado, mirando fijamente a la pared. Moviéndome con rapidez, me dirigí a mi armario para coger una lámpara de pilas. Me recordé repetidamente que no debía mirarme al espejo, mientras pasaba con cuidado por delante del baño, con la mirada fija al frente. Entonces, justo al coger la lámpara, lo oí, un susurro suave y espeluznante que me sonó inquietantemente familiar. Hanie, aquí, dijo la voz. Era la voz de un niño. Mi voz, de cuando era pequeño, pero distorsionada con malas intenciones. Mi corazón se aceleró, el sudor me punzaba en la nuca. Vamos, Hanie, tenemos mucho de qué hablar. Continuó, golpeando el espejo del baño como si fuera una ventana. Cerré los ojos, respiré temblorosamente y salí del baño. Coloqué la lámpara en la encimera de la cocina. Su tenue resplandor apenas penetraba la oscuridad. Busqué mi teléfono, desesperada por el consuelo de algo familiar, pero me quedé paralizada cuando otra voz, más oscura y fría, me interrumpió. Bueno, eres una maldita decepción. La voz era profunda, rebosante de veneno. Se me encogió el corazón. Mi teléfono se resbaló de mis dedos entumecidos y cayó al suelo con un ruido metálico. La pantalla se quebró bruscamente contra las baldosas. A la tenue luz de la lámpara de pilas, las sombras se extendían y distorsionaban por las paredes de la cocina. Lentamente, mis ojos se alzaron hacia el espejo redondo de la sala, atraídos por una fuerza irresistible. Mi reflejo me devolvió la mirada, pálido, con los ojos hundidos, aterrorizado. Entonces, lentamente, el rostro reflejado empezó a cambiar. Sus labios se curvaron hacia arriba, extendiéndose en una sonrisa increíblemente amplia y espantosa que parecía partirle las mejillas de forma antinatural. La piel alrededor de su ojo izquierdo se descolgó, deformándose en un óvalo deforme, y la piel se deformó como cera derretida. Mira en qué te has convertido, dijo cruelmente. Me quedé paralizado, con la respiración atrapada en la garganta, sintiendo el sudor frío trazar líneas por mi columna. Mi reflejo seguía retorciéndose y deformándose, sus rasgos se transformaban grotescamente, la sonrisa burlona nunca se desvanecía. Sin pensarlo, mi mano se elevó temblorosamente hacia mi rostro, rozando mi piel con los dedos, asegurándose frenéticamente de que todo seguía en su sitio. Eres patético, se burló, con una voz sombría y resonante. Tuviste todas las oportunidades, Hanie, todas las malditas oportunidades en bandeja de plata. Y mírate, trabajando para vivir, viviendo para trabajar, nada más que un hámster dando vueltas en su pequeña rueda. Una risa repugnante escapó del espejo, densa y burlona, mientras su lengua colgaba de forma antinatural, bifurcada y flácida como la de una serpiente. Cada sílaba retorcida destilaba veneno. De alguna manera, en lo profundo de mi pecho, encontré la fuerza para hablar, aunque las palabras temblaban y vacilaban como las de un niño asustado. He cambiado. He mejorado, he estado despertando, el reflejo se burló de mí al instante, y mi voz cambió a la burla aguda y rencorosa de un niño. Mi voz de niño. Tartamudeando otra vez, Hanie. No puedes articular palabra. Ay, has cambiado muchísimo, gracias a tus preciosas reglas. La última palabra retumbó con violencia, resonando en mis huesos. Patético. ¿Es que no puedes pensar por ti mismo? Claro que no. Después de malgastar la herencia de tus abuelos en nada, mírate ahora, tartamudeando otra vez, con miedo de tu propio reflejo. Kuke, ¿quién demonios eres? Susurré apenas, retrocediendo lentamente, con las piernas temblando. Mi reflejo retorcido se elevó, alargándose horriblemente, con sus extremidades delgadas y arácnidas. Se alzaba imponente dentro del espejo. Soy tú, Hanie, siseó, alargando cada palabra con sádico deleite. Todos tus pecados, tus arrepentimientos, tu miserable existencia, todo en un mismo lugar. Y estoy harta de estar atrapada aquí. Sin previo aviso, se precipitó hacia atrás y se estrelló violentamente contra el cristal. El espejo se quebró, astillándose hacia afuera mientras toda la pared se estremecía. Retrocedí tambaleándome, desplomándome en el suelo y apresurándome frenéticamente hacia un rincón, observando impotente cómo retrocedía de nuevo, preparándose como un depredador para otro ataque. El reflejo arremetió una vez más, su rostro distorsionado, una máscara retorcida de alegría y rabia, estrellándose contra el espejo. Las paredes se estremecieron y delgadas grietas se extendieron como telarañas, casi rompiendo la barrera que nos separaba. Retrocedió, jadeando con un hambre animal.
Lo siento, balbuceé desesperado, apenas reconociendo mi propia voz. Lo he estado intentando. He estado mejorando. ¿Mejor? Se burló con saña, acercándose. Su voz se suavizó de nuevo, susurrando con intimidad. No eres nada sin estas reglas, Jamie. Son lo único que mantiene unida tu inútil vida. Admítelo. Me acurruqué hacia atrás, presionando dolorosamente la espalda contra la esquina de la encimera de la cocina, con los brazos alrededor de mis rodillas, protegiéndolas. Mi respiración se volvió superficial, jadeos entrecortados que resonaban en la oscuridad claustrofóbica. Admítelo. Gritó el reflejo. Retrocedió para otro ataque, afilándose los dientes y extendiéndose los brazos de forma imposible. Quise correr, gritar, lanzarle algo, pero el miedo me mantuvo inmóvil. Solo pude observar con impotencia cómo volvía a arremeter hacia adelante, con sus grotescos rasgos contorsionándose en anticipación. En el último momento, justo cuando el espejo parecía estar a punto de explotar, las luces volvieron a la vida y me cegaron momentáneamente. Mi respiración resonaba con fuerza en mis oídos, y las palabras, mi propia voz retorcida desde el espejo, se repetían como un mantra oscuro, cada sílaba clavándose más profundamente en mi psique. Todo lo que decía, cada acusación, cada amarga verdad era verdad. Había enterrado esas partes de mí durante años, y ahora se arrastraban bajo mi piel. Pasé la siguiente hora hundiéndome más en la oscuridad y la desesperación, hasta que finalmente me obligué a levantarme, moviéndome como una marioneta con cuerdas enredadas. Empecé a limpiar el apartamento, intentando recuperar algo de normalidad, pero ahora se sentía diferente. Había algo más. Se oía en los rincones, en los suaves crujidos de las puertas al abrirse y cerrarse silenciosamente. Unos pasos susurraban desde la sala hacia la cocina, deteniéndose lo justo para darme escalofríos. Sin embargo, cada vez que me apresuraba a investigar, solo me recibía el vacío. Los días se convirtieron en una vorágine de ansiosa adhesión a las reglas, esperando con temor y anticipación el horror que se avecinaba. Una noche, una notificación me sacó de mis pensamientos, y el corazón me dio un vuelco hasta que vi que solo era un mensaje de texto, de April. Sentí un gran alivio y sonreí al leer su invitación a cenar. Ansiosa por escapar del ambiente opresivo de mi hogar, acepté y me preparé rápidamente. Antes de irme, miré la estatua del gato. Sus ojos miraban de par en par, acusadores e impacientes. Eres una cosita necesitada, ¿verdad? Me reí entre dientes con inquietud, acariciando su fría cabeza de porcelana. Vuelvo enseguida. Cenar con April fue una bocanada de aire fresco. Su risa era genuina, sus historias cautivadoras, y mientras hablábamos, sentí una extraña conexión. Recientemente la habían ascendido a gerente en una empresa de comestibles y estaba viajando temporalmente para capacitarse en una tienda lejana. La noche pasó rápido, dejándonos a ambos con ganas de otra reunión. Mientras se alejaba, prácticamente fui corriendo a mi coche, aliviado por un momento el peso de los horrores recientes. De vuelta en casa, cómodo en la cama con el cosmos de Carl Sagan iluminando suavemente mi Kindle, mi teléfono vibró. Anticipando un mensaje de April, mi sonrisa se desvaneció al reconocer la familiar notificación del correo electrónico. El miedo me invadió al abrirlo lentamente, preparando mi libreta con dedos temblorosos. Regla 8. Evite mirar por las ventanas después de escuchar un sonido de animal desconocido. Casi de inmediato, un gemido antinatural rompió el silencio exterior, una mezcla angustiante del grito de un ciervo y el gruñido de un puma. Comenzó lejano, pero se hizo más fuerte, más furioso, acercándose. De repente, algo pesado se estrelló contra la pared exterior, arañando frenéticamente el cristal de la ventana. Las persianas vibraron y mi corazón latía con fuerza en el pecho. Me quedé paralizada bajo las sábanas, como una niña aterrorizada otra vez. El llanto mutó, luchando por formar palabras. Déjame entrar. Cada palabra era tensa, desesperada. Respiraba entrecortada y rápidamente mientras la voz empezaba a cambiar, volviéndose más suave, inquietantemente familiar. Jamie, ronroneó dulcemente, ahora con una voz extrañamente parecida a la de April, me lo he pasado genial esta noche. Déjame entrar, cariño, hace un frío que pela aquí fuera. Al oír la palabra un frío que pela, su voz se convirtió en un gruñido gutural y salvaje. No me moví ni un centímetro, apretando mis sábanas con más fuerza. Quédate ahí fuera y quédate quieta, zorra, murmuré en voz baja, con más bravuconería que valentía. Sin embargo, continuó, implacable, pasando de voces. Mi madre, mi hermana, amigos cercanos, cada imitación más precisa, más desgarradora, hasta que se volvieron indistinguibles de la realidad. Pero la lógica prevaleció. Estaba en el cuarto piso. Era imposible que mi madre de 60 años, o cualquier otra persona, estuviera encaramada en el alféizar de la ventana. Cerré los ojos con fuerza, soportando el coro de pesadillas hasta que finalmente, por suerte, el amanecer empezó a asomarse por las persianas.
Una silueta se quedó allí un instante, bloqueando el amanecer, y luego se disolvió lentamente, desapareciendo en la nada. Solté un suspiro tembloroso y finalmente me levanté para comenzar el día. Durante meses, no llegaron más reglas. La vida adquirió un ritmo nuevo y extraño. Curiosamente, estas aterradoras reglas aportaron estructura e incluso crecimiento a mi vida. Rompí la regla 7 intencionalmente una vez, mirándome al espejo durante otro apagón, enfrentándome a mis demonios cara a cara, convirtiendo mis miedos en herramientas de superación personal. Compré tapones para los oídos con cancelación de ruido para silenciar cualquier voz que imitara las voces fuera de mi ventana por la noche. Incluso la regla 5, aunque sus consecuencias seguían siendo desconocidas, parecía manejable a pesar de los ruidos aleatorios y las sombras ocasionales que se cernían sobre mi apartamento. Quizás simplemente había conseguido un compañero de piso tranquilo. April se fue de la ciudad para su entrenamiento, y poco a poco nuestros mensajes se fueron apagando. Quizás encontró a alguien nuevo o simplemente perdió el interés. Fuera cual fuera el motivo, lo acepté, sintiéndome más preparada que nunca para afrontar la decepción. Una noche, al volver a casa del trabajo, me esperaba un sobre atascado en la puerta. Dudé antes de abrirlo, sintiendo ya el miedo en las entrañas. Dentro, una sola nota decía: regla 8.5. Y hagas lo que hagas, nunca, nunca, la media regla se instaló en mi mente como una picazón persistente, erosionando lentamente mi cordura. La paranoia se convirtió en mi sombra. Me seguía a todas partes, susurrándome incertidumbres al oído. Durante meses, miraba nerviosamente por encima del hombro, convencida de haber oído a alguien llamarme suavemente cuando no había nadie cerca. Cada vez, me recibía un vacío y un silencio tan profundo que me resultaba antinatural. Cuando caminaba por el parque, las sombras de todos parecían extrañas, sutilmente distorsionadas o moviéndose a velocidades distintas a las de sus dueños, burlándose de mí mientras los demás seguían su camino sin darse cuenta. Me detenía de golpe, mirando a mi propia sombra, jurando que se movía o se movía, retándome a desafiar su realidad. Empecé a dudar de mí misma otra vez. Quizás Patrick y mis compañeros me habían estado medicando todo el tiempo, orquestando alguna broma enfermiza y elaborada. Quizás finalmente me había derrumbado del estrés. Pero incluso mientras racionalizaba, mi mente daba vueltas sin cesar a esa regla inconclusa, volviéndome loca de especulaciones. Con el tiempo, incluso este estado de miedo exacerbado se volvió monótono, convirtiéndose en una parte más de la vida. Las rutinas impuestas por las reglas volvieron a ser tediosas, y mi vida cotidiana se desvaneció. Mientras escribía esto sentado en mi escritorio, otra notificación sonó suavemente en la pantalla. Mi corazón se aceleró al abrir el correo electrónico. Solo 2 simples palabras: ¿aburrido de nuevo? Una amplia sonrisa se extendió por mi cara.